Gabriel, no tengo más preámbulo y pues abramos nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios como dice Santiago con toda mansedumbre. Buenas noches, hermanos. ¿Está aquí el que hizo esa sugerencia? Por salud no te lo vamos a revelar. ¿No? Bueno. Puede que el hermano de Torcuato esté o no esté. No se preocupe. Es algo que muchas veces no es muy cómodo y no es muy grato recibir a veces la palabra que es espada. Nos gusta la palabra que es dulce como la miel, pero a algunos nos toca usar solo o mucho más la espada como una palabra, la palabra como una espada que penetra, ¿no? Y a veces mi esposa también sugiere que cambie un poco. Y créanme que yo cambio mucho aquí, pero cuando yo estoy hablando, pues hablo otra cosa. Hablo otra cosa y eso es lo que voy a seguir hablando. Aun cuando se quiera oír otra cosa más agradable, pues hay más plenarias, ¿verdad? O hay más momentos para poder recibirlo, pero le sugiero que sea atento a lo que Dios dice en su palabra. Y abramos Jeremías capítulo 2, que es algo bien importante, lo que Gerson pudo abrir el campamento de esas enseñanzas con el contexto de todo lo que se va a hablar. Hay muchos temas importantes en Jeremías. Es el libro de los libros más grandes en el Antiguo Testamento. 53 años dura su ministerio. No es un ministerio muy corto. El de Jesús duró 3. Entonces, la gente que pudo seguirlo tampoco fue mucha. Entonces, hay muchos paradigmas que se van a romper respecto a por qué Jeremías predicaba de esa manera y por qué la palabra de Dios llegaba a él de esa manera y cuál era la condición del pueblo. Uno de los temas importantes en el profeta Jeremías es que había un pacto que habían hecho con Dios. Había un pacto que habían hecho con Dios que se rompió ese pacto. De pronto dejaron de cumplirlo. Por supuesto no Dios, sino el pueblo, las personas. El capítulo 2, después del precioso capítulo 1 del llamamiento de Jeremías y todo lo que Dios va a hacer en él, Dios le empieza a explicar a Jeremías el porqué de lo que va a hacer. Aun cuando Dios no necesita explicarnos nada, cuando nos ordena algo, solo debemos obedecer. Dios es tan bueno que empieza a explicarle a Jeremías todo lo que el porqué de lo que va a realizar. Y una de las cosas que él menciona es que el pacto que se había hecho se había quebrantado. El pacto que se había realizado ya no más se estaba cumpliendo. Ellos se habían alejado de él y le habían abandonado y habían seguido otros dioses. Esto no era cualquier problemita, hermano. Ellos habían abandonado a Dios. No era como decir, se olvidaron por algún momento de algo importante respecto a Dios. O algo les faltó para tratar de entregarse más a Dios. Ese no era el problema en esta situación. Ellos se habían olvidado de Dios. Lo habían dejado. Lo habían abandonado totalmente. Aún, como comentaba Gerson, seguían con sus rituales. Seguían realizando todas las cosas
que los mantenía, o ellos pensaban que los acercaba a Dios, pero Dios ya no estaba con ellos. Ellos seguían confiando en su templo, seguían confiando en sus ritos, en sus sacrificios, pero el Señor ya no estaba ahí. Un profeta fuerte también contemporáneo de Jeremías es Ezequiel. Y él también habla algo fuerte de lo que vamos nosotros a aprender en esta hora. Ahora, algo que se realiza en este capítulo es el reclamo del Señor constante, pero también la invitación, la oportunidad de que podamos volver a Él. Afirma que es un pacto en el cual Él lo va a renovar en el capítulo 31. Dice que va a ser un pacto que Él lo va a poner en el corazón ahora del hombre. Va a ser un nuevo pacto que va a existir, que va a traer vigencia hacia la eternidad. Y Él va a ser Dios y ellos va a ser mi pueblo, en Jeremías 31:33. Ahora, Dios ha dado sus mandamientos y sus enseñanzas cómo las personas deben relacionarse. El contexto de lo que yo quiero detallar es para poder ilustrar básicamente dónde nació el problema, cómo surgió lo que Dios va a hacer con el pueblo. Y hay distintas formas en las que Dios va a trabajar, y es juicio sobre nuestras vidas. Un juicio que va a ser eterno y un juicio que es sobre esta tierra, sobre nosotros. Ahora, hay una triada de elementos que el Señor usa para poder tratar con el pueblo. Uno es el hambre, otro es la peste, la enfermedad, y otra es la espada, la violencia. Como en cualquier periodo de guerra, esto es inevitable. Jeremías habla de la espada 70 veces. La mezcla con otras cosas, pero habla 70 veces de la espada que viene sobre el pueblo, 30 veces sobre el hambre y 20 veces habla sobre la peste. Y se repite la idea del horror de lo que trae un juicio de Dios sobre un pueblo. No es cualquier situación la que está viviendo el pueblo, y a Jeremías le tocó lo más difícil: hablar de esperanza y hablar de promesas en medio del cautiverio, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Quién iba a creer en la esperanza de ser libres? ¿Quién iba a creer de que Dios estaba con ellos, de que no tuvieran temor, si estaban envueltos y devastados, sufriendo y padeciendo todo aquello que el Señor había determinado que iba a suceder? Ahora, el juicio del Señor trae destrucción y desolación. Jeremías es un libro que expone esto a la luz de lo que el Señor considera en su disciplina hacia el pueblo que puede darle la espalda. Y eso es interesante, porque muchas veces nosotros consideramos que solo de Dios, como se decía, vamos a recibir cosas amorosas y cosas buenas, y nos podemos colgar. Yo no me voy a colgar de esto, pero nos podemos colgar de esto y nos queremos sostener solo de esa parte de la Escritura. Pero es algo anormal espiritualmente, porque el Señor es un todo, no solo es una parte, sino es un todo. Y el problema tiene que ver muchas veces con nuestra apreciación. El profeta sufre en el aislamiento con el pueblo, sufre como el pueblo sufre porque Dios está disciplinándolos, y sufre al llevar la palabra también al pueblo. En 3 circunstancias Jeremías sufre. Quien traza la verdad y vive conforme a la voluntad de Dios sufre. Eso es algo cierto. En Lucas capítulo 6, versículo 26, el Señor advierte de aquellos por los cuales los hombres los alaban y hablan bien de ellos. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, me siento halagado con el que dijo que no iba a venir. ¿Sí? Hay de aquellos que hablan bien de ustedes, ¿sí? Porque así hablaban de los falsos profetas. Muchas de las cosas que nosotros entendemos vienen a revelación de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y el problema aquí, por el cual el Señor trae ese juicio, es que el pacto no se cumplió.
Y ese incumplimiento del pacto se llama infidelidad. La infidelidad del pueblo de Dios es el tema en el cual lleva al Señor a aplicar disciplina al pueblo. El pueblo fue infiel y el desastre era inminente. El profeta procura llamar al pueblo al arrepentimiento, pero ellos no quisieron escuchar. Porque estaban, ¿qué? Sordos, pero contentos. Este capítulo ve al pueblo cómo quiebra el mandamiento y el pacto de Dios. Y el Señor la llama una novia infiel. Capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu lealtad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran injuriarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. El relato es autobiográfico y es del propio Señor. Él es el esposo, Él es el novio. La novia es infiel, el pueblo de Israel. Jeremías recibe la palabra de Dios en forma directa. Y el mensaje es muy bueno al principio, porque la relación del pueblo con Dios era buena, como de un noviazgo que termina en matrimonio. Y eso fue lo que sucedió. ¿Usted recuerda su noviazgo? ¿Sí? Sí. Sí, con una sonrisa, ¿verdad? El Señor en el versículo 2 dice: yo me acordé de esos días en que tú andabas detrás de mí. ¿Quién anduvo detrás de quién en su noviazgo? ¿Usted anduvo detrás de la mujer o la mujer detrás de usted? Lo interesante es poder encontrar el punto en el cual hay un interés. Y el Señor dice: yo me acuerdo realmente cómo tú andabas detrás de mí. Me acuerdo de tu desposorio, dice, de la lealtad de tu juventud. ¿Sabe que uno promete hasta lo que no? La etapa del noviazgo es una etapa muy peligrosa. Es una etapa en la cual uno a veces es hipócrita. No es realmente sincero con lo que dice. El pueblo del Señor había perdido todo el sentido de promesa que tenía en el noviazgo que tuvo con Él. Este desposorio que se llama aquí es una tradición y una aplicación de cómo ellos, como pueblo judío, llegaban al matrimonio. El relato de Mateo capítulo 1 del 19 al 20 es cuando María está por casarse con José y viene el anuncio de que va a tener a Cristo, a Jesús. Dice que está desposada. Es un periodo donde hay una relación, no para conocerse, sino una relación en el cumplimiento de lo que es prematrimonial. Ya habían acordado, de tal manera que el ángel que les da el anuncio, a ella la llama que es su mujer y a él le llama que es su esposo. Pero no estaban casados, porque él quiere huir cuando sabe esa noticia y el ángel tiene que detenerlo. Y le dice que es una obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque una de las condiciones en el desposorio era la virginidad. Era el respeto que podía existir. Y otro principio era no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Otro de los requisitos es que el noviazgo debía permanecer en pureza. Ahora, ¿por qué les hablo del noviazgo? Porque él está hablando del noviazgo. Él dice, tú eras mi novia, ¿sí? Infiel fuiste, me abandonaste.
Es una traición que se relata en algo que nosotros deberíamos de considerar muy serio. El Señor no está usando el acontecimiento del noviazgo por usar cualquier cosa, no lo está usando al aire. Es algo sincero y profundo para Él. El noviazgo, ahora pudiéramos preguntar nosotros, entonces en los detalles, ¿para qué sirve el noviazgo? Pues el noviazgo es la preparación de lo del matrimonio. Yo enseño en la iglesia que si no están pensando en casarse en meses o máximo en un año, no tienen por qué andar de novios. No tiene por qué haber noviazgo. Y puedes preguntar, bueno, ¿y cuándo nos vamos a conocer? Cuando sean amigos. Cuando sean amigos se van a conocer. Entonces, desde ahí empieza el mal. Desde ahí hay corazones que son dañados por responsabilidad nuestra como padres sobre nuestros hijos. Y responsabilidad nuestra de estar vigilando siempre cómo es que se lleva esa relación. Entonces, encontramos que lo que el Señor dice es algo profundo. Nosotros podemos mostrar realmente esa amistad y podemos escoger junto con la familia, como se hacía en la Biblia, quién realmente podía ser ese candidato y si había la afinidad del amor para poderlo hacer. No era la solución o la idea de que lo pudiera seleccionar una persona, la que se va a casar o el que se va a casar, sino que era la familia. En la Biblia hasta el criado iba y escogía a la mujer. Pero ¿por qué no nos cabe eso en la cabeza en nuestros tiempos? Porque hemos perdido autoridad como padres de familia y se la hemos cedido a los hijos, ¿sí? Entonces tú andas de novio, piensas andar de novio, pero no vas a casarte, no tienes ni dónde vivir, ni cómo mantener. ¿Por qué quieres andar de novio? ¿Por qué quieres andar de novia? ¿Sí? Sí, son amigos, pero no se escondan atrás de los árboles, ni atrás de las columnas, ¿sí? Deben conversar y deben tener la relación como cualquier persona normal, ¿no? Sin ningún otro interés. Ahora, todo eso es algo que el Señor tiene en su corazón con el pueblo. Yo me acuerdo de eso. ¿Y cómo andabas detrás de mí? Había un interés. La relación de Dios con su pueblo parecía que nunca se iba a quebrar. Parecía inquebrantable. Pero debemos notar nosotros que eso no era algo que solo se iba a sostener por lo legal que fuera un pacto. Usted tiene un acta de matrimonio, quienes estamos casados, tiene sus anillos, hay testigos, hay muchas cosas legales. Pero eso no es lo que sostiene un pacto. Esos papeles y eso no es lo que sostiene. Esto es algo simbólico y es una evidencia el papel. Pero lo que sostiene una relación es la fidelidad y el amor. Y eso le faltó al pueblo de Israel. Fidelidad y amor. Ellos querían sostener el pacto con sus evidencias, cumpliendo los ritos, pero eran en su corazón infieles a Dios. Y habían dejado de amarlo como deberían de amar. Ese era el problema. Ese fue el asunto por el cual la ira de Dios se derramó. No fue otro. En Segunda de Reyes, es verdad, todo eso está descrito, cómo es que estaba la condición del pueblo. Y en este capítulo 2, en el versículo 2, habla de una esposa infiel, y en el versículo 33 al 34, habla de una novia ingrata. Dos cosas de 10 que tiene el capítulo 2 para presentar el pecado del pueblo. Y las dos principales tenían que ver con infidelidad. Ahora, ¿cómo es que esto se perdió? El primer libro de Reyes detalla en el trasfondo cómo todas las cosas estaban bien. Era el noviazgo normal, ¿sí? El pueblo había prosperado, empieza a edificar Salomón el santuario, el templo, todas las cosas marchaban bien. Durante todos los días que ellos habían dedicado, lo ofrecían, había sacrificios, había prosperidad, todo eso. En los capítulos del 5 al 8 de Primera de Reyes encontramos el relato glorioso del templo, cómo se edifica, una maravillosa oración de Salomón, preciosa, cómo todo estaba adornado y chapeado con oro,
como el lugar importante era donde la gloria de Dios descendía, que era la Shequina de Dios en el lugar santo. Todo esto estaba adornado en Primera de Reyes y encontramos una historia maravillosa cuando se empieza a conocer la fama de Salomón, lo grandioso de su reino. Todo reconocimiento vino hacia él de otras partes del mundo. Pero en el capítulo 11, rápidamente usted va a dar cuenta que la historia da vuelta. Todo marchaba muy bien, pero se produce un giro en la historia. ¿Por qué? Dice en los primeros versículos que el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras. La infidelidad. Mujeres, dice el versículo 1, moabitas, edomitas, sidonias y eteas. Estas eran tribus paganas, pueblos prohibidos para poder tener ellos una relación. De los pueblos que Jehová había dicho a los hijos de Israel que no se unieran a ellos, ni que ellos se unieran a vosotros, porque los iban a desviar en sus corazones tras otros dioses. A esto Salomón se apegó con amor, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Es el mismo hombre que había escrito el Proverbio 18:22, el que haya esposa haya el bien. Es el mismo. Este es el ejemplo más importante que podemos conocer, donde se pueden llevar las cosas al extremo. 1000 esposas. Alguien dice que no pudo con la cantidad de suegras, pero ese no era el problema, ¿sí? Sino que realmente era la infidelidad de poder tener tantas mujeres. La debilidad y el fracaso de Salomón fue el apartar su corazón de Dios. Este hombre empezó todo de esa manera, disfrutaba de todo esplendor, teniendo la mayor gloria del reino que se le había sido encomendada. Todo acerca de lo cual leemos era evidencia de la bendición de Dios en su vida. Pero su caída comenzó cuando su corazón se dejó arrastrar por algo que Dios había prohibido. Y esto nos recuerda exactamente la advertencia de Cristo, que donde esté nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón, en Lucas 12:34. El primer paso, hermano, para la decadencia moral y espiritual van a ser de nuestro corazón, de nuestras emociones. Lo que sientes, ¿sí? Es que yo siento que esto está bien, o es que yo siento que cuando sucede me agrada, o yo siento que parece algo bonito. Y cuando tú dejes de decir que algo lo sientes de esa manera, vas a entender que la relación con Dios no solamente tiene que ver con sentir, sino con convicción, con creer lo que Dios dice que Él es y hacer lo que Él ordena que tú hagas. Y el que se te ponga la piel chinita, ya hemos dicho, tampoco es garantía de que es el Espíritu Santo. En cualquier lugar se nos pone la piel chinita, ¿sí? No nada más cuando Dios lo sentimos que es su presencia. Y muchas de estas circunstancias nos han alejado del Señor, de tal manera que pensamos que Dios no está con nosotros cuando no sentimos nada, cuando no palpamos nada, como Tomás el incrédulo, cuando no metemos los dedos en las heridas y cuando no escuchamos su voz audible y cuando no pasa nada pensamos que no está. Y es algo que nos ha alejado a nosotros porque empezamos a confiar en nuestro corazón. Y es donde empieza nuestra decadencia moral y espiritual. Lo que leemos entonces a continuación es que Salomón empezó a arrastrar toda idolatría, que fue la segunda consecuencia de la infidelidad. Todo lo que sus esposas adoraban, él empezó a edificar altares. Ya no era suficiente el templo. Va a llegar un momento en que no sea suficiente la palabra. Vas a querer otra cosa más. Ya no era suficiente el templo. Él empezó a construir altares en lugares altos. Fíjese en el capítulo 11, versículo del 5 al 7 de Primera de Reyes. Dice que él es el que construye un altar alto a Quemos, un ídolo detestable de Moab.
ese era a quienes le sacrificaban niños humanos. Él lo construyó. Yo sé que Salomón, usted lo tiene aquí, pero él lo construyó. Ahora, ¿cómo no se va a encender la ira de Dios con los altares que tú y yo construimos para no darle lugar a él? Ahora, imagínese la condición de Jeremías en tener que dar todo este mensaje. Cuando empieza la decadencia de Salomón, tiene que enviarle 3 enemigos seguidos el Señor. Pero no vamos a hablar de Salomón. Eso a lo mejor es en otro campamento. Pero ese es el punto del rompimiento del pacto. La infidelidad y la traición. Aspectos en los cuales nace la apostasía, que habla el capítulo 2 del 4 al 12 en Jeremías. Él describe cómo la esposa abandona a su marido. Y este alejamiento era totalmente injustificado. Dios describe cómo, adolorido y buscando una explicación de esta maldad, fue abandonado. Lo que aún es peor, dice que la esposa, tras la vanidad, siguiéndola, convierte a sus personas y seguidores en vacíos. Eso significa vanidad en el idioma hebreo. Significa algo vacío, un soplo. Ahora, yo quiero leer el versículo 6 del capítulo 2 de Jeremías. Él dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Versículo 5. Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y barrancosa, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra para la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? ¿Dónde está Jehová? El principio para apostatar, hermano, es olvidarnos de todo lo que Él hizo. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos que recordamos todo lo que Dios hace. Pero hay circunstancias que estamos viviendo que tienen como evidencia que hemos olvidado lo que Dios hizo con nosotros y lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Y no es por falta de fe, sino por infidelidad. El Señor no está actuando en nosotros como debería actuar porque no somos fieles. Usted sigue en su problema porque no es fiel, no porque le falte fe, no porque se está equivocando de iglesia, sino porque es infiel a quien le debe ser fiel. Y esto es algo importante porque muchas veces buscamos la solución a las dificultades y a lo que nosotros tenemos como problemas en muchos recursos humanos. Y tratamos de crear una fórmula para que las cosas se puedan solucionar. Pero deberíamos analizar qué tan fieles somos a Dios. Qué tanto confiamos en Él. Qué tanto estamos esperando en Él. Qué tanto somos como el esposo, como la esposa fiel en una relación. O solo confiamos en los símbolos que establece el pacto, o realmente sostenemos nuestro pacto con Dios en fidelidad. Y el versículo 6 muestra realmente lo que Dios considera como algo grave. Ni siquiera preguntaron dónde está el Señor. Ni siquiera preguntaban dónde está Jehová. El esposo había sido abandonado. No se acordaban de nada. ¿Qué se requiere para que el pueblo deje a Dios? El versículo 8 nos señala 3 cosas importantes de este capítulo 2. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esas fueron las 3 cosas que dieron pie a que todo se hiciera un desorden. La autoridad no estaba respondiendo como debería ser.
¿Y quiénes eran la autoridad? Empezaba en el propio hogar. La responsabilidad en los hogares está determinada en Deuteronomio capítulo 6. Tú eres responsable de tus hijos y de instruirlos y de guiarlos. ¿Cómo lo vas a hacer? Recordando todo tiempo la palabra. Cuando estés en el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, en todo momento. Eres responsable de poderlo hacer. No se lo puedes delegar a alguien más. Nadie más puede tomar esa autoridad que Dios te dio a ti. Ahora, estas tres clases de dirigentes habían fallado por completo su vocación de servir como pueblo, como familia y como nación. Lo primero son los sacerdotes. No habían enseñado la ley de la adoración de Dios y la moral hacia el prójimo a través de los principios de la ley. Se habían olvidado, es lo que dice. Lo peor, dice el Señor, ni siquiera me reconocían a mí. ¿Sí? ¿Qué Señor? ¿Cuál de los dioses? ¿En qué altar vamos a ofrecer? A ver, ¿a cuál quieres? Así tenemos nosotros la diversidad también. A ver, ¿qué tipo de oración quieres que te haga? La que intercede, la que profetiza, la que declara, la que decreta. Y empezamos a hacer nuestros propios ritos. Y empezamos a crear nuestras propias maneras de querer reemplazar el fluir fresco de Dios a través de su palabra. Y eso hace que nuestro corazón deje de poder establecer los principios de Dios. Si no hay en nosotros una comunión verdadera como sacerdotes, todos somos un pueblo de sacerdotes, es lo que dice 1 Pedro 2:9. Somos una nación santa. Usted no diga, bueno, es que no soy sacerdote. Todos somos sacerdotes. Hemos sido llamados a ser un pueblo de sacerdotes. Si no, pues usted nada más vino a pasearse aquí. Pero quienes somos sacerdotes entendemos que tenemos que estar a cuentas con Dios. Este es un momento de estar a cuentas con Dios. Yo sé que está muy bonito el lugar y que es agradable y vamos a descansar. Pero si esa es su prioridad, hermano, este lugar no es el apropiado. Usted y yo hemos venido a estar a cuentas con Dios. Y lo primero es nuestra fidelidad. ¿Qué tan fiel soy? ¿Sí? ¿Qué tanto renegué para venir? ¿Qué tanto lucharon conmigo? Debería avergonzarnos si lucharon con nosotros para traernos. ¿Sí? Y que usted esté con la cara larga aquí. Ese no es el sentido de estar aquí. Lo primero que nosotros entendemos es nuestro compromiso con Dios. Yo hace unas semanas hablé con la gente que sirve y en base a 1 Timoteo 3 y a Tito 1 vamos a hacer una limpieza bíblica de quién puede estar sirviendo y quién no. Y tengo muchos que son mis amigos y muchas que son mis amigas, pero yo no puedo poner mi sentir emotivo, porque cuando yo empecé a estudiar lo de Jeremías y me llevó a Primera de Reyes con lo de Salomón, él puso su emotividad, su corazón por encima de la palabra. Entonces, si hay segundos matrimonios, no se va a poder servir, porque debe ser marido de una sola mujer. No se puede servir. Está establecido en la palabra. Tiene que ser alguien que no sea reprochable, honesto. Usted lea 1 Timoteo 3. Está bien que lo anheles, dice Pablo. Si alguien anhela a servir, un obispado, algún anciano, está bien, dice, pero ahí le va la lista de lo que se tiene que cumplir. Y cuando usted y yo entendemos, como comentaba Gerson, que lo central aquí es la santidad de Dios, no tanto el amor que tú y yo profesamos, sino que Él es santo. Y si tú y yo no somos santos, por más amor que derrochemos, por más cosas que querramos manifestar y nos desnudemos y bailemos y lo que tú quieras, eso no es santidad. La santidad tiene dos elementos importantes. Uno de ellos es la integridad y el segundo es la fidelidad. Sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Por eso Él va a decir, ¿sabes qué? No los conozco. No, pero andábamos en la bola y sanábamos y hacíamos tal cosa. No los conozco.
Ellos no me conocieron, dice este versículo 8 de Jeremías 2. Los sacerdotes, que eso es lo que hacían, que se supone que eran ellos los que lo debían conocer. Ahora, el hijo nos pregunta algo y vas con el pastor. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Agarra tu Biblia y ponte a leerla para que le contestes a tus hijos. Pero como no somos fieles, le somos fiel mejor a otra cosa, entonces aventamos la bola a alguien más. Así nació lo que viene como juicio en el libro de Jeremías, en su irresponsabilidad de poder tener ese compromiso con Dios. Ahora, lo más triste es que ni se les ocurría preguntar dónde está el Señor. Muchas de nuestras vidas como sacerdotes son una farsa, hermano. Así. Es una máscara que tenemos. Nos ponemos el hábito de sacerdotes y luego nos lo quitamos. Ese hábito no se quita. No sé si alguien le enseñó que se quita, pero no. Ese sacerdote es hasta que usted se muera. No es solo cuando va a leer la Biblia y la abre, ay, el Señor, niños serios, porque aquí está el Señor. No, el Señor está siempre. No nada más cuando abre la Biblia, vamos a orar, quítense las gorras, y a ver, vamos a hacer eso. El Señor está siempre. ¿Sí? No es eso lo que hace que Dios aparezca y desaparezca. Muchas de las veces nosotros somos una farsa como sacerdotes. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y servimos por servir, creemos por creer, pero no conocemos a Dios. No lo conocemos. Nos han contado cómo es. Hemos leído qué hace y cómo se le conoce, pero ¿realmente lo conoces tú? Puedes decir, yo conozco a Dios y Él me conoce. Eso es un gran reto. Ese fue el problema en el pueblo. Dejaron de conocer a Dios. Dejaron de saber y de preguntar, oye, ¿dónde está el Señor? Y Jehová. No hace rato que no habla con nosotros. Hace rato que no lo buscamos. Dice, dejaron de hacer eso los sacerdotes. Es muy probable que no lo estemos siguiendo a Él como ejemplo. Y nuestro sacerdocio sea un sacerdocio falso. Los pastores es lo segundo. Quienes tenían la ley, los reyes, habían querido ser pequeños dioses en lugar de servir al Dios verdadero. Y se rebelaron contra el Señor en lugar de ser voceros de Dios. Eran voceros de ellos mismos o de otros, pero no tenían una línea directa con el Señor. La responsabilidad de los pastores está escrita en Jeremías 23, donde el Señor confronta a los pastores, confronta a los profetas y confronta también a los sacerdotes. Ahora, la responsabilidad es poder cuidar el rebaño, como se ha visto. Y especialmente era un cuidado en que enfatiza una relación especial que se tiene. Ellos habían entregado la responsabilidad de cuidar al pueblo a los reyes. Originalmente el Señor no iba a trabajar con reyes. Pero el pueblo le dice, danos un rey, ponnos un hombre que veamos. Por eso la gente se hace imágenes porque quieren ver algo. Pero dice que él no es así. Entonces le pone un rey. Pero él, su comunicación era personal. Pero le dijeron a Moisés, nosotros no queremos hablar con él, tú habla. Y es algo que muchas veces se ha delegado de esa manera al pastor. Pensamos que el pastor es eso, ¿no? Cuando nuestra responsabilidad solo es poder llevar, ¿verdad? Y guiar al rebaño a la verdad. Y nosotros tenemos una función como sacerdotes, usted la tiene como sacerdote. Y más vale que sea una función verdadera, en la que podamos dar verdaderas cuentas delante de Dios y la responsabilidad de hacerlo. Ahora, el pastor tiene esa responsabilidad y al no cumplirla, todos sufren. Lo tercero por lo cual el Señor habla es por los falsos profetas.
habían predicado la religión sensual de Canaán y habían seguido las prácticas abominables. Todo eso está escrito en el 23. Por eso es importante leerlo y conocer verdaderamente cómo es que surge todo, por qué es usado Jeremías y cómo Dios cumple todo lo que dijo. Entonces pensamos que nada más Dios cumple lo que promete en lo bueno, ¿sí? Para poder llegar al no temas que yo estoy contigo, hay que pasar mucho, ¿sí? No piensen que ustedes van a salir de aquí sin temor. ¿Por qué? Porque es un desarrollo en nosotros, todos los días. Todos los días nosotros debemos confiar en Él. Pero ante la primera circunstancia, en el primero que confiamos es en alguien más, menos en Dios. Mientras tanto, basta decir que Baal era el dios de la fertilidad de la tierra y de la multiplicación de los rebaños. Su culto consistía en tener relaciones sexuales con sacerdotes y sacerdotisas. ¿En dónde? En los lugares altos que Salomoncito hizo y muchos reyes. Algunos los derribaban y otros los volvían a levantar. Era una de muchas religiones que existía. Pero ¿qué hacía el profeta que era tan señalado por el Señor? Predicaban lo que se quería oír nada más. Mientras Jeremías decía, va a venir hambre, espada y peste, los demás decían, va a haber paz, no tengan problema. El Señor le dice a Jeremías que se ponga un yugo y que vaya y anuncie el mensaje de que Babilonia va a venir sobre ellos y va a poner ese yugo. Y uno de los falsos profetas se lo quiebra, ¿sí? Y lo quiere poner en ridículo. Y el Señor le dice, en un año vas a morir. Este año mueres. Y el yugo va a ser de hierro el que va a venir. Y ese año murió. Un sacerdote. Tú no eres profeta, le dijo. La palabra de Dios no vino por ti. Todos quieren dar palabra ahora. Todos quieren poner las manos. Todos quieren recibir y como que manifiestan que la cosa tiene sentido. Pero realmente el oír la palabra y el hacerla es una evidencia de que el Espíritu está en tu vida. No la faramaya que puedes hacer. Eso no. ¿Sí? La gente te sigue conociendo igual, aunque hagas cualquier cosa. La verdadera manifestación del Espíritu tiene 9 elementos. Y es amor, gozo, paz. No es baile, brinco, revolcada. No, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice que no hay ley contra esas cosas. ¿Sí? No es ni las lenguas, ni es nada de eso. Eso no es manifestación del Espíritu. O sea, lo hemos oído mal. Y lo peor es que lo creemos mal. Pensamos que es verdad y lo creemos. Pero cuando ves a la luz de la Escritura, empiezan a hablar cosas que el Señor no les decía a él. No va a venir eso que dice Jeremías. No te preocupes, te va a ir bien. ¿Sí? Vas a prosperar. Todo te va a salir bien. Ah, qué bueno, decía. Y Jeremías que Jeremías no, ni lo escuches. Y la gente se reunía, hasta conspiró para matarlo. Y en varias ocasiones lo intentaron hacer. Lo encarcelaron, lo escondieron. Todo eso hacían con Jeremías porque él solo decía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Nosotros muchas veces solapamos y somos indiferentes al pecado en nuestras congregaciones, hablando como pastores y profetas y sacerdotes, o en nuestras familias, pensando que mejor es la paz. ¿Sí? No, es que si le digo algo al viejo se va a enojar. Es que si le digo algo a la vieja se va a enojar. Si le digo algo al hijo, no, olvídate, hasta me puede golpear. Pues que te golpee, hermano. Pero no te calles. No iba siendo un falso profeta en tu casa, ni un falso padre o una falsa madre. Confronta el pecado de tus hijos. Confróntalo. La ruina,
la devastación va a venir. Eso es lo que sigue después de la infidelidad. Nuestros hijos están siendo infieles y tú y yo no hacemos nada. Los hijos del profeta murieron, del sacerdote. Hacían lo que quisieran, hacían. Y el profeta solo les decía, ay, miren, en el pueblo se habla mal de ustedes y de mí, pórtense bien. No, eso no es la solución. El Señor le dice, ¿sabes qué? No te les atravesaste. Hasta aquí llegó ese linaje. No más va a haber sacerdotes. Y murieron sus hijos. No hubo descendencia para sacerdotes. O sea, eso es lo que quieres que pase con tu hogar. Eso es lo que quieres que pasen con tus hijos. O sea, sigue sin atravesárteles, pues. Y vas a ver que eso va a pasar. Así van a morir. Y así va a acabar tu generación como familia. Sin ser nada. En vanidad, sin tener sentido. Cuando eso sucedió, el Señor entonces levantó un verdadero profeta. Ojalá lloráramos como Jeremías, pero que fuéramos hombres verdaderos y valientes, no cobardes, como muchas veces somos, y callamos la verdad, por tal de que no se nos vaya el hijo, no nos diga nada el abuelo, el papá, el vecino, me van a quitar el trabajo. ¿Sí? Tienes que ser firme y decir, ¿sabes qué? No puedo alterar esa factura. No puedo mentir sobre este negocio. No puedo asociarme sobre algo ilegal. No puedo recibir este dinero. Pero sé firme en la verdad. Sé consciente que tienes que ser fiel a un pacto que hiciste con Dios. Y que le dijiste, sí, Señor, yo te voy a ser fiel. Yo te voy a seguir. Y todavía agregamos, y también mis hijos. O sea, no los agregues si no los vas a instruir. Que sea suficiente el problema tuyo en ese pacto de querer cumplirlo. Y lo primero que nosotros pensamos es que es ese Dios en el cual muchas de las cosas podremos tener la oportunidad de recibirlo. La Biblia está llena de gente que tuvo oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad, pero también le puedo decir muchos que no tuvieron otra oportunidad. Usted no sabe cuál es ese. Ojalá sea el que tiene otra oportunidad, pero no sabe. No sabemos si la lleguemos a tener. No sabemos si hay otra oportunidad. Los profetas de Jerusalén eran mentirosos. Quiero terminar solo con algunas cosas. Y la palabra que enseñaban era falsa y apoyaban la maldad de todos en la comunidad. En lugar de guiar al pueblo a practicar las demandas del pacto, practicaban la injusticia. Los profetas falsos no llamaban al pueblo a convertirse de su maldad, sino que promovían la maldad. Los falsos profetas daban vanas esperanzas al pueblo, hablaban de bienestar, de la paz, de shalom, cuando no lo había en ninguna parte. La realidad era otra. Con sus profecías daban esperanza a la gente, pero esta no tenía base alguna. En lugar de hablar la palabra del Señor sobre la necesidad de arrepentirse y volverse a Él, hablaban de sus propias imaginaciones, de sus sueños, de sus visiones, nunca de la palabra de Dios. Predicaban lo que la gente quería, lo que los reyes querían escuchar. Ninguno de ellos quería oír la palabra de juicio que venía a causa de su maldad, de su infidelidad y de su pecado. La despreciaba, era mejor andar en las tinieblas y la imaginación, la porfía de su corazón. La alimentaban del pueblo que escuchaba a los profetas falsos y tenían esperanzas vanas. Algo que viene de sus propias imaginaciones está lejos de ser la palabra de Dios. No viva de sus sueños, aun cuando el mundo le dice que viva de eso. Viva de la palabra. La palabra es eterna, no falla. Lo de nosotros sí, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros anhelos, comúnmente fallan si no son los del Señor para nosotros. Y eso habla posiblemente de que haya un fracaso en nosotros. Pero la realidad es que no ha sido el propósito de Dios en ello. Dios va al asunto del problema
y a la raíz, que es la infidelidad. Póngase de pie. En los capítulos 2 del 9 al 12 empieza este pleito sobre la violación de este pacto. La palabra fidelidad tiene 3 orientaciones en su definición. La fidelidad de Dios al hombre, que es el amor fiel de Dios. La fidelidad del hombre a Dios y la fidelidad del hombre al hombre, que es la lealtad. La palabra usada como fidelidad es gesed en el 2:2. Ellos habían cambiado su Dios por otros dioses, dice el versículo 11, que es lo que después voy a enseñar 12 y 13. Pero no voy a preguntar cómo está su vida como pastor de su hogar, como sacerdote o como profeta que enseña la palabra, porque está mal. Debemos tomar el asunto de la fidelidad como un pacto. Y ahí donde usted está, piensa en su corazón si es 100% fiel. Si usted está casado, quiere 100% de fidelidad de su esposa o de su esposo. Dios quiere 100% de su fidelidad. No hemos venido a este lugar a dar 50% de fidelidad. 100% de fidelidad tenemos que dar. Por eso se nos dice cuando las cosas son buenas o cuando las cosas son malas. Vas a ser fiel hasta la muerte. Y el Señor lo recuerda en Apocalipsis 2:10. Ser fiel hasta la muerte. Amén. Padre, te adoramos esta noche. Y venimos a ti con arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Avergonzados por fallar en nuestra fidelidad hacia ti. Por haberte traicionado, Señor, en nuestras ideas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por considerar que has dejado de ser suficiente para nosotros en muchas cosas. Y nos hemos tomado y nos hemos dado el lugar de poder confiar en cualquier otra cosa más que en ti, Señor. Las circunstancias se presentan y la fidelidad tambalea en nuestras vidas. Porque queremos una respuesta, queremos una solución. No queremos seguir sintiendo el dolor que sentimos. No queremos sufrir. No queremos padecer. No queremos reconocer lo que está sucediendo en nuestro interior. Se está deshaciendo nuestra vida. Se está deshaciendo nuestro cuerpo. Se está deshaciendo nuestro interior. Y queremos pensar muchas veces, ¿cómo es que podremos obtener tu favor? ¿A quién tenemos que ir? ¿Qué tendremos que obtener para poder recibir de ti lo que nosotros estamos ocupando? Pero tú nos dices, lo único que yo demando de ti es misericordia, que la hagas, que obres la justicia y que me puedas seguir, que me seas fiel a mí, que me entregues todo lo que tú eres, no solamente una parte. Tú quieres todo de nosotros. Quieres todo lo que hay en nuestras vidas. Y cuando somos confrontados y cuando necesitamos entregar todo lo que somos difíciles de poder hacerlo. Porque pensamos que es nuestro lo que tenemos. Porque pensamos que nos pertenece a nosotros. Y nos hemos olvidado y hemos dejado de preguntar ¿qué no es del Señor? ¿Qué no es de Jehová? Que no es tuyo todo lo que hay en nosotros. Y tú te acuerdas de los primeros momentos en que vinimos a ti y te dijimos, Señor, todo lo que tú quieras, todo te daremos. Y cuando empiezas a recoger lo que es tuyo, empezamos a lamentarnos. Y cuando empiezas a tomar lo que es tuyo, empezamos a tener dificultades entre nosotros. Porque nuestro corazón no es fiel. Que tu fidelidad no llene, Señor. Sí, Señor.
Tu fidelidad es grande. Lo hemos cantado, Señor. Ahora necesitamos vivirlo. Que tu fidelidad sea grande para nosotros, Señor. Y que cada uno de nosotros seamos fieles a ti en todas las cosas. Ayúdanos a ser fieles a ese pacto que un día hicimos delante de ti, Señor. Que tú eres quien lo ha establecido en nosotros. Y que podemos verdaderamente confiar, Señor, en que si hay alguien infiel no eres tú, somos nosotros. Ayúdanos cada día a vivir en fidelidad y a entender que si esto se deshiciere, tenemos en ti en la eternidad algo eterno. Aun cuando todo pudiera envejecer, Señor, nuestro interior se renueva. Aun cuando los males vengan sobre nuestro cuerpo, tú has transformado algo nuevo para nosotros. Aun cuando las dificultades se presenten y el sufrimiento sea vigente, podremos confiar en ti, Señor, y estar convencidos que tú eres fiel para cumplir tu palabra, que no vas a mentir, que no vas a echarte hacia atrás, sino que cumplirás tu verdad. Señor, anhelamos no temer porque estás con nosotros. Ayúdanos a vivir sin temor para poder vivir contigo, Señor, y que tú camines con cada uno de nosotros. Te adoramos por ello, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.